Vincent van Gogh es uno de los artistas más importantes de nuestros tiempos, sin embargo, él nunca lo supo. A pesar de todos sus problemas de salud mental, creó algunas de las obras de arte más aclamadas en la historia. Y aunque muchos conocemos sus famosas pinturas, pocos sabemos sobre los detalles íntimos de su vida. Hoy en Biographics vamos a hablar sobre la muy dramática vida de Vincent van Gogh. Hay un refrán que dice que no se puede vivir a la altura de los muertos, pero así fue justamente como empezó la vida de Vincent van Gogh en un pequeño pueblo llamado Groot-Zundert en Holanda en 1853. Sus padres, Anna Cornelia Carventus y Theodorus van Gogh, tuvieron un hijo que murió al nacer y que de hecho llamaron Vincent Willem van Gogh. Un año después tuvieron un segundo hijo al que le dieron el mismo nombre. Mientras crecía, Vincent caminaba con su madre y veía su propio nombre tallado en la tumba de su hermano. Su madre parecía traumatizada con la muerte de su primer niño y no le daba pena contar las historias de cómo lo había perdido. En su mente, el verdadero Vincent era este pequeño y hermoso ángel que ya estaba en el cielo y nadie se le podía comparar. Tanto su padre como su abuelo eran ministros de la iglesia reformista holandesa, así que te puedes imaginar que su crianza fue bastante disciplinada. Ana y Theodoros tuvieron 2 niños más y 3 niñas más. Ana probablemente empezó a sufrir de depresión en algún momento, pues no lograba tener suficiente afecto y amor por los niños. La verdad es que les daba muy poca atención, muy pocos cumplidos, y esto afectó seriamente a Vincent y lo hacía esforzarse para merecer ese amor que tanto necesitaba como cualquier niño. Ana era una artista amateur y a veces llevaba a sus niños al campo para que dibujaran en sus cuadernillos. A Vincent desde el principio le encantaba esto e incluso se llevaba algunos insectos y plantas a la casa para poder terminar luego con sus dibujos. Vincent tuvo que dejar los estudios muy joven, ya que su familia necesitaba que trabajara lo más pronto posible. Por suerte, su tío era comerciante de arte en una compañía llamada Goupil & Company. Obviamente, este era uno de los mejores aprendizajes que Vincent podía desear para su vida. Estaba rodeado de obras de arte increíbles y parte de su trabajo era visitar museos para aprender sobre otros grandes maestros. También aprendió a leer y hablar en francés, alemán e inglés de forma fluida para poder vender arte a clientes en toda Europa. A su hermano Theo, su hermano menor, también lo pusieron a trabajar en el mismo negocio. Después de completar su pasantía, a Vincent lo transfirieron a una de las ramas del comercio de arte que estaba en Londres. Cuando tenía 20 años, se mudó a una casa de huéspedes cuya dueña era una viuda llamada Sarah Ursula Loyer, que tenía una hija llamada Eugenie, de 19 años. Vincent le escribía a su familia que estaba muy feliz en la casa Loyer, que le encantaba el dinamismo y el bullicio de Londres y que hacía también algo de jardinería y otras labores para poder ayudar a las señoras de la casa. Ahora, aquí es donde la historia se pone un poco complicada. Los historiadores cuentan esto de diferentes formas dependiendo de la evidencia que estén usando, pero algunos creen que Vincent se enamoró de la hija Eugenie, pues solo tenían un año de diferencia, mientras que otros creen que en realidad se enamoró fue de la madre, Sarah Úrsula, lo cual hubiese sido mucho más polémico. Esto ha intrigado a unos cuantos por varios años y de hecho hay una obra llamada Vincent en Brixton que plantea que Vincent en realidad se enamoró de ambas mujeres. De cualquier forma, poco tiempo después le propuso matrimonio a una de ellas, solo para enterarse luego que ya estaba comprometida con otro hombre. Vincent quedó sumamente sorprendido y aún así trató de convencerla de que se casara con él. Siguió insistiendo e incluso empezó a discutir preguntándole qué había de malo en él. La discusión se puso tan intensa que lo terminaron botando de la casa y diciéndole que nunca volviera. Desde los 20 hasta los 23, Vincent empezó a leer mucho la Biblia todos los días y se convirtió en alguien muy devoto y piadoso. En ocasiones le decía a los clientes de la galería Goupil & Company que no compraran las obras de arte por alguna razón ética. Y obviamente esto era lo opuesto a lo que Vincent debía estar haciendo, así que eventualmente lo despidieron. Él decidió seguir los pasos de su padre y convertirse en un ministro, así que consiguió un trabajo enseñando en una escuela metodista para niños. Luego de esto aplicó a la Escuela de Teología en Ámsterdam. La escuela requería que todos pasaran exámenes de latín. Él empezó a estudiar muy duro. Si no estudiaba lo suficiente, se castigaba a sí mismo saltando comidas o durmiendo en las afueras de la casa. Considerando que ya hablaba fluido varios idiomas basados en el latín, Vincent debía haber pasado estos exámenes sin mucho problema. Pero él tenía un fuerte desacuerdo con esta política de obligar a las personas a estudiar una lengua muerta. Así que él intentó sustentar este caso frente a la junta de admisión de la escuela y se rehusó a hacer el examen. A Vincent van Gogh no le importaba mucho a qué iglesia
él iba a pertenecer. Lo que de verdad le interesaba era predicarle la Biblia a los pobres. Así que intentó ir a la iglesia evangélica en Bélgica, pero tampoco lo aceptaron. En 1878 se acercó de nuevo a la iglesia y se ofreció para ir como voluntario a los pueblos de las minas de carbón en Bruselas. La mayoría de los ministros no querían ir a estos lugares porque eran las comunidades más pobres y sucias en el país. Pero estas eran justamente las personas a las que Van Gogh le interesaba ayudar. Mientras vivió ahí, empezó a dibujar a los campesinos trabajando en las minas de carbón. La iglesia también le dio una casa cómoda donde vivir, pero había una mujer de la zona que estaba muy enferma y ya no podía trabajar. Ella no podía pagar la renta y se había quedado sin casa. Vincent se apiadó de ella y le entregó su casa a dicha mujer. Él decidió irse a vivir en una de las chozas de las minas de carbón. Ahí ni siquiera había muebles en esa choza. Estaba obligado a dormir en el piso de madera con una sábana. La gente de la zona empezó a llamarlo el Cristo de las minas de carbón. Y aunque la mayoría de la gente lo adoraba, el comité de la iglesia se sintió humillado, pues no querían que alguien que predicara la palabra viviera de forma miserable representando su religión, así que eventualmente lo despidieron. Sin ninguna habilidad real de trabajo para mostrar, Vincent se dio cuenta de que lo que más amaba hacer era pintar. Más allá de predicar sobre Dios y la pasión que sentía, él quería pintar sobre sus emociones. Ahora con 27 años, Vincent le escribió una carta a su hermano menor Theo, explicándole que quería convertirse en un artista. Theo todavía trabajaba en el comercio del arte, él sabía que Vincent tenía bastante talento y lo alentó a que persiguiera este sueño. Así que acordaron que Theo le iba a enviar 50 francos al mes para sus gastos básicos. Vincent le enviaría un cierto número de pinturas a Theo y este conservaría cualquier ganancia que hiciera de la venta de las pinturas de su hermano. Para Vincent, pues estaba increíblemente agradecido y a veces dejaba de comer incluso para poder comprar más pinturas y más lienzos. En aquel entonces no se conocían los peligros de la pintura de plomo y Vincent usaba su boca para mojar los pinceles mientras pintaba. Esto probablemente empezó a contribuir a sus serios problemas de salud. Aunque estaba determinado a convertirse en un pintor, Vincent todavía tenía que lidiar con su depresión, con su inseguridad y con sus problemas de confianza. Una vez escribió: si oyes una voz dentro de ti que dice no sé pintar, entonces por todos los medios posibles pinta y esa voz quedará en silencio. Ese mismo año Vincent se enamoró por segunda vez de la persona equivocada. Su prima hermana mayor, Kibos Stricker, había perdido a su esposo y todavía lloraba su muerte. En ese entonces Vincent le declaró su amor, le propuso matrimonio y le prometió hacerla feliz. Como era de esperarse, Key lo rechazó, dejó la casa de su primo y se fue a la de sus padres en Ámsterdam. Pero Vincent no aceptaba un no por respuesta e incluso la siguió hasta allá. Vincent confrontó a su tía y a su tío y les rogó para hablar con Key, pues creía que todavía podía convencerla de convertirse en su esposa. Él les decía, entre otras cosas, que no necesitaba mucho tiempo para lograr esto, y de repente puso su mano sobre una llama de gas, diciendo que iba a dejar de hablar e insistir cuando ya no soportara la quemadura en su piel. Sus tíos apagaron rápidamente la llama y le dijeron que era hora de irse de ahí. Vincent se mudó a La Haya, que era el centro del movimiento artístico holandés en ese momento. A los 28 años terminó su primera pintura de óleo y se la mandó a Theo. Mientras vivía ahí, conoció a una prostituta llamada Clasina Maria Hurnik, a quien también apodaba como 100. Ella era una alcohólica que sufría de sífilis, que estaba criando además a su hija de 4 años. También estaba embarazada de otro hombre cuando conoció a Vincent, por lo que en ese entonces no podía trabajar como una dama de compañía. De nuevo, el corazón de Vincent parecía sentirse atraído por mujeres que estaban sufriendo y se enamoró de ella por completo. Le escribió a su hermano Theo que disfrutaba sentir que lo querían y que lo necesitaban. Así que Theo aceptó incrementar su pago mensual para que Vincent también pudiese cuidar de ella y de sus niños de manera financiera. Cien, la prostituta, empezó a modelar para él para que la pintara en sus cuadros y esto de algún modo lo ayudaba bastante, pues él no podía pagarle unas modelos profesionales. Por supuesto, eventualmente ella lo terminó contagiando de sífilis y gonorrea, y el dolor era tan fuerte que tuvo que ser hospitalizado. Y mientras estuvo en el hospital, Cien no mostró ninguna lealtad hacia él y de hecho se fue de vuelta a la calle a vender su propio cuerpo. Vincent Van Gogh ya estaba teniendo problemas con su salud mental, pero la sífilis de por sí es conocida por causar demencia. Cuando Theo se enteró de este escándalo, amenazó a Vincent con quitarle la manutención si no terminaba su relación con esta prostituta. Él sabía que Vincent tenía un corazón muy grande y que se estaban aprovechando de esto. Así que Vincent terminó con 100 y se fue de La Haya para siempre.
En 1885, Vincent van Gogh pintó una pieza llamada Los comedores de patatas cuando tenía 33 años. Hoy día esta se considera una de sus primeras obras maestras por cómo captura fidedignamente las emociones de estos trabajadores del campo y cómo captura la esencia de los pobres. Él tenía esperanzas de que su hermano pudiese vender esta pintura, pues era muy similar a las pinturas oscuras que se estaban haciendo en aquellos tiempos por los maestros holandeses. Sin embargo, este no era un estilo popular en París, que era donde Theo estaba viviendo y trabajando como comerciante de arte. Ellos enviaban cartas de ida y vuelta y Theo le hacía bocetos de ejemplos de piezas de Claude Monet y de Henri de Toulouse-Lautrec, que eran artistas cuyo trabajo se estaba vendiendo muy bien en ese momento. Vincent jamás había escuchado de ellos, pero estaba intrigado por conocer su trabajo. Una vez que llegó a París, Theo lo llevó a la galería de arte para que pudiese ver todo el trabajo que le había estado mencionando. Vincent quedó maravillado con el movimiento artístico del impresionismo. Vincent entendió de inmediato por qué ese estilo era tan popular, así que empezó a cambiar sus tonos oscuros por colores más vibrantes. Theo también le presentó a varios pintores que estaban en ese momento en París y que son famosos hoy día. Contratar un modelo era bastante caro, así que él y sus amigos posaban el uno para el otro para así practicar. Y usualmente no tenía nadie que modelara para él, así que no les quedaba de otra que mirarse en el espejo y pintarse a sí mismo. Por esto hay tantos autorretratos de Vincent van Gogh. Su cartero, Joseph Roulin, en ocasiones aceptaba sentarse y que le pintara un retrato, lo que a menudo iba acompañado de largas conversaciones entre ambos. La mayoría de los impresionistas solo pintaban en días en los que el clima estaba hermoso. A ellos les importaba muchísimo encontrar la luz perfecta. También entendían muy bien el mercado, de forma que pudiesen vender sus pinturas y ganar suficiente para vivir por varios meses. Salían a celebrar y simplemente esperaban a que les llegara la inspiración, que les llegara la musa. Pero Vincent van Gogh era el polo opuesto. Él tenía una fuerte ética de trabajo y estaba dispuesto a pasar todos los días pintando para poder mejorar su habilidad. Esto lo hizo entrar en muchos debates, ya que consideraba que ninguno de los otros artistas tenían la misma pasión que él. Una vez escribió: siento una gran fuerza creativa en mí. Estoy convencido de que habrá un momento en el que haré algo bueno todos los días y de forma regular. Hago mi mejor esfuerzo porque anhelo mucho crear cosas hermosas. Pero las cosas hermosas significan un trabajo minucioso, decepción y perseverancia. Theo a veces se tenía que disculpar por las explosiones de rabia de Vincent. El único artista del grupo que de hecho se sentía inspirado por la determinación de Vincent era Paul Gauguin. Él alentaba a Vincent a relajarse y le recomendó que tomara un licor verde llamado absenta. Por si no lo saben, la absenta puede causar alucinaciones y sin duda esto pudo haber contribuido a los graves problemas mentales que Vincent ya estaba presentando. Siempre determinado a mejorar su estilo, Vincent comenzó a estudiar arte japonés. Le llamaba mucho la atención el espíritu detrás de estas pinturas, así que empezó a leer sobre la filosofía budista. Hasta empezó a sentir ganas de mudarse a Japón y le dijo a otros impresionistas sobre este deseo. Toulouse-Lautrec le dijo que las zonas rurales de Francia tenían un paisaje muy similar al de Japón y le recomendó que en cambio se mudara para esta zona. Así que un día viajó a un pueblo llamado Arles, un lugar muy hermoso que motivó a Vincent a pintar más y más todavía. Una vez que se mudó a Arles, Vincent consiguió una casa amarilla con una renta muy barata de 15 francos al mes. Él pasaba la mayoría de los días pintando en aislamiento total y con una dieta que consistía principalmente de pan barato y de café. Mientras que en la noche se ponía a beber absenta. Hubo ocasiones incluso en las que no tenía ningún tipo de comida, así que empezó a beberse la trementina, que es el diluyente de la pintura, y a comerse la pintura directamente. Esto siguió dañando severamente su sistema nervioso y su estado mental empezó a sufrir un rápido deterioro. Theo empezó a preocuparse bastante por él y le pagó a Paul Gauguin para que se fuese a vivir y a trabajar con Vincent en Arles y le hiciera compañía. Cuando se enteró que Paul venía, Vincent se alegró y llenó la casa de girasoles para que pareciera brillante y alegre para su mejor amigo. Había estado solo por tanto tiempo que dejó de pintar bajo la influencia de los artistas impresionistas en París. Esto hizo que su trabajo fuese completamente original y era en verdad el mejor trabajo que jamás había hecho. Al principio, Paul y Vincent se estaban llevando muy bien como compañeros de habitación, pero como el estado mental de Vincent se estaba desintegrando poco a poco, empezaron a tener muchas discusiones y las cosas se fueron poniendo bastante incómodas. Theo le escribió a Gauguin para decirle que varias de sus pinturas se habían vendido en París y le mandó varios cientos de francos. Pero ya en una pelea particularmente fuerte, Gauguin decidió irse. Dejó la casa amarilla con su equipaje y le dijo a Vincent que iba a volver a París. Mientras ya se estaba yendo por las calles de Arles, Gauguin escuchó pasos que corrían detrás de él. Cuando se volteó, se encontró a Vincent van Gogh sosteniendo una afeitadora con la cuchilla por fuera. Los dos amigos se congelaron,
se miraron a los ojos y Vincent se dio cuenta de la locura que estaba haciendo. Se dio la vuelta y simplemente salió corriendo. Paul Gauguin también empezó a correr a la estación de tren y más nunca le volvió a hablar a Vincent de nuevo. Un par de horas después, Vincent se apareció en el burdel de la zona. Un lado de su cara estaba sangrando bastante y le entregó un objeto a una prostituta para pedirle que por favor lo cuidara bien. Cuando la mujer miró lo que estaba en su mano, vio que lo que le había entregado era su propia oreja. El rumor rodó y la policía se presentó en la casa de Vincent al día siguiente y lo llevaron al hospital para que le trataran la herida abierta que tenía donde solía estar su oreja. Cuando su hermano menor Theo llegó, Vincent estaba en su cama y empezó a convulsionar. Físicamente estaba muy débil y completamente delirante a nivel mental. Theo le escribió una carta a su madre y a sus hermanas explicándoles que Vincent estaba sumamente enfermo y que incluso podía morir. También dijo que se culpaba a sí mismo por no haber visitado a Vincent pronto para poder comprobar si él estaba bien. Afortunadamente, a Vincent le dieron de alta luego de pasar 2 semanas en el hospital. Regresó a su pequeña casa amarilla y de nuevo se empezó a sentir muy solo. Theo esperó que Vincent se recuperara para decirle que se había comprometido con una mujer. Su nombre era Johanna Bonger, una reputada pianista que hacía presentaciones públicas y que trabajaba en el Museo Británico. Theo y Johanna eran muy apasionados del arte y estaban muy felices de estar juntos. Pero en vez de alegrarse por estas noticias, Vincent lo vio como una señal de que pronto iba a perder el apoyo de Theo y eventualmente su compañía. Y bueno, el chisme del incidente se regó muy rápido por el pequeño pueblo de Arles. Los nativos empezaron a comentar sobre esta locura de la oreja. Muchos creían que Vincent era no solo una amenaza para sí mismo, sino también para otros. Así que firmaron una petición que solicitaba que fuese encerrado en un hospital. Vincent le escribió una carta a Theo preguntándole si era posible que lo transfirieran más bien al asilo San Remi, que sería un lugar mucho más cómodo que una celda de un hospital. También le envió 2 cajas grandes llenas de sus pinturas con una carta diciéndole que sabía que su vida como pintor probablemente nunca iba a ocurrir y que esperaba simplemente poder conseguir un buen trabajo dentro del manicomio o de cualquier otro lugar. Pero a ver, Theo nunca se dio por vencido en cuanto al talento de Vincent. Él sabía que verdaderamente lo único que lo hacía feliz era pintar. Así que le pagó 2 habitaciones cómodas, una al lado de la otra, una para que fuese usada como su estudio y otra como su habitación para vivir. El convento y el hospital San Remi además tenían unos jardines hermosos, que es donde Vincent pasaba la mayor parte de su tiempo pintando. Se mantuvo sobrio y comía 3 veces al día. Su salud física también empezó a mejorar. Finalmente, después de años de pasar desapercibido, Vincent van Gogh recibió una carta de Theo que le decía que varias de sus pinturas estaban en exhibición en una galería en París y que uno de sus cuadros, El Viñedo Rojo, fue vendido por 400 francos. Esta fue la primera vez que alguien pagó dinero por una de sus pinturas y también empezaba a devolverle una pequeña parte de la inversión que Theo había estado haciendo por años. A Vincent le preocupaba que el matrimonio de su hermano estropeara su relación con Theo, pero de hecho fue lo contrario. Johanna, su esposa, también entendía muy bien y apoyaba la carrera de Vincent. Después de que se casaron y tuvieron su primer hijo, Vincent fue a visitarlos. Él les tenía un regalo para la bebé, una pintura llamada Almendro en Flor que representaba la primavera y la nueva vida. Mientras sostenía a su pequeño sobrino por primera vez entre sus brazos, le dijeron que el nombre del bebé era Vincent Willem van Gogh. Él quedó sumamente emocionado por este honor y Vincent empezó a llorar de la felicidad. Había esperanza de que las cosas estaban empezando a mejorar para todos. Con esta nueva esperanza y optimismo que Vincent estaba sintiendo, Theo empezó a creer que la salud de su hermano al fin estaba mejorando. Así que lo ayudó a salir del asilo y a conseguir un lugar donde vivir, en el pueblo de Auvers-sur-Oise. Allí eligió un apartamento para que fuese vecino de un doctor llamado Paul Gachet. Este era un pintor amateur y un gran partidario del movimiento impresionista. Theo aspiraba que al vivir cerca del doctor Gachet pudiese tener una vida independiente, pero al mismo tiempo estar cerca del cuidado médico cuando lo necesitara. Y bueno, Gachet sabía que Vincent tenía gonorrea y sífilis, pero no sabía su historial de problemas mentales. Por un tiempo las cosas parecían ir bastante bien. Vincent cenaba y tenía conversaciones muy agradables con la familia de Gachet. También pintaba retratos de sus nuevos amigos y vecinos. El 27 de julio de 1890, Vincent recibió una carta de Theo donde decía que le estaba costando vender pinturas ese mes. Simplemente se estaba desahogando, es decir, no estaba diciendo que iba a dejar de ayudar a Vincent financieramente e incluso le metió los 50 francos de siempre. Pero la sola mención de estos problemas
problemas financieros generó en Vincent una reacción de espiral de molestia y de desprecio por sí mismo. Empezó a sentir que era una carga para sus seres más queridos y que tal vez ellos simplemente iban a estar mejor sin él. Vincent encontró una pistola cargada y caminó hacia el campo antes de dispararse a sí mismo en el pecho. En medio del sangrado y del shock, Vincent se dio cuenta que aún seguía vivo. Por poco la bala no le había dado en el corazón. Regresó tambaleando a la casa del Dr. Gachet, quien lo operó inmediatamente y le envió un mensaje a Theo diciéndole que agarrara el próximo tren para el pueblo. Cuando llegó, Theo se encontró a su hermano sentado en la cama. Vincent estaba cubierto de vendajes y estaba fumando su pipa. Theo se metió en la cama y pasaron toda la noche despiertos hablando de los recuerdos felices de su niñez. Cuando estaban por quedarse dormidos, Vincent le dijo: "Esto es como cuando estábamos en casa. Por favor, llévame a casa". Y Theo aceptó llevarlo a su pequeña villa holandesa apenas se recuperara, pero esto nunca ocurrió. Vincent murió mientras dormía a la edad de 37 años. Su ataúd fue cubierto con girasoles amarillos brillantes. Solo 6 meses después, Theo también falleció, pues estaba padeciendo en secreto de sífilis desde hacía un tiempo. Los hermanos fueron enterrados uno al lado del otro. La viuda de Theo se quedó sin nada más que su pequeño hijo y una enorme colección de pinturas de Vincent van Gogh. Mientras revisaba todas las pinturas que le habían rechazado, encontró la noche estrellada que había pintado mientras miraba por la ventana del asilo mental. Y Vincent había adjuntado una carta explicando la pintura que decía: "Mirar las estrellas siempre me hace soñar. Tan simple como un sueño donde los puntos negros representan pueblos y ciudades en un mapa. Al igual que tomamos un tren para llegar a Tarascón o Rouen, tomamos la muerte para alcanzar una estrella. No podemos alcanzar una estrella mientras estamos vivos, de la misma forma que no podemos tomar un tren mientras estamos muertos. Morir tranquilamente a una edad anciana sería como llegar a pie a ese lugar". Joanna clasificó de forma cuidadosa el trabajo de Vincent. También recolectó sus cartas, que es la razón por la que tenemos tanta información sobre el tipo de persona que él era. Joanna incluso viajó por el continente a todos los lugares donde Vincent había vivido para buscar sus cuadros y poder registrarlos dentro de su colección. Y en muchos de estos lugares consideraron a Vincent como un demente, así que sus pinturas las destruyeron o las regalaron. Joanna logró catalogar más de 2100 bocetos y piezas de arte, de los cuales 860 eran pinturas al óleo. Y estas no incluyen las que fueron destruidas o perdidas. La madre de Vincent van Gogh todavía lo rechazaba después de su muerte. Hasta llegó a quemar una caja entera del trabajo de su hijo, pero vivió lo suficiente para darse cuenta que tan equivocada estaba, y el mundo entero empezó a notar que verdaderamente se trataba de un genio artístico. Con la ayuda de Joanna, las pinturas finalmente se empezaron a vender y toda su producción artística le dio un gran apoyo financiero a su familia por el resto de sus vidas. Hoy día la obra de Van Gogh vale una fortuna. El retrato del Dr. Gachet, por ejemplo, se vendió por $82.5 millones. Hasta el día de hoy sus pinturas todavía alcanzan las cifras de decenas millones de dólares y es considerado como uno de los pintores más grandes de todos los tiempos. Pese a todas sus luchas internas, Vincent van Gogh vivió su vida con mucha pasión y con mucha devoción por las cosas que amaba. Incluso luego de intentar suicidarse, logró encontrar nuevas razones para seguir viviendo. Él decía: "Es bueno amar muchas cosas, pues allí se encuentra la verdadera fortaleza, y quien ama mucho, crea mucho y puede lograr mucho, y lo que se hace con el amor, se hace bien". Espero que hayan podido disfrutar de este video, y si fue así, por favor denle un me gusta y no olviden suscribirse. También los invito a que activen las notificaciones para que sigan viendo videos como este todas las semanas. Muchas gracias por vernos.